Bueno, pues buenos días. Comparecemos aquí para valorar los resultados de la reciente reunión mantenida el pasado lunes entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Transportes. Básicamente nos centraremos en dos aspectos, que son las infraestructuras, la A68, la A40, la A25, pero bueno, las infraestructuras que afectan a Teruel. En relación a la 68, empiezo por recordarles que en 20 años no se ha construido ni un solo kilómetro de la 68 en la provincia de Teruel. Decimos 20 años porque es más o menos cuando la ministra Teresa Fernández de la Vega, creo que era, anunció que la autovía estaría terminada en 2010. En 20 años no se han construido ni un solo kilómetro en la provincia de Teruel con gobiernos del Partido Popular y con gobiernos del Partido Socialista. El consejero fue a Madrid y, a nuestro entender, por lo que hemos visto en prensa, se dio un pasito adelante, pero dos pasitos hacia atrás. Y no puede ser que los pasitos para atrás sean siempre los que tienen que ver con Teruel. No se puede salir de la reunión con el Ministerio asumiendo sin ninguna crítica lo que él dice, que es posponer el cumplimiento de objetivos ya comprometidos. Y eso lo tendría que explicar el Gobierno de Aragón, porque hay esa poca beligerancia en la exigencia de objetivos ya comprometidos previamente por el Ministerio. Tampoco se puede consentir que el Gobierno de España tenga redactados los proyectos constructivos de 3 tramos de esta autovía y no los licite sin ningún motivo aparente. Lo tiene que explicar el Ministerio de Infraestructuras y su ministro, Óscar Puente. En concreto, los tramos pendientes, existen proyectos redactados en el tramo Fuentes de Ebro a Quinto, que está ya solicitado, ese tramo. Los otros tramos que se redactaron los proyectos durante la pasada legislatura tienen proyecto redactado. Alcañiz Ventas de Valdealgorfa en diciembre del 23 fue integrado, el Regallo Alcañiz fue entregado en abril del 24 y el anterior, el de Fuentes de Ebro Quinto, lo tiene desde julio del 23. Es decir, si se quisiese, se podrían licitar ya obras en esos 3 tramos de la 68 en la provincia de Teruel, porque están los proyectos redactados. Solo falta aprobarlos, someterlos a un trámite de información pública y licitar las obras. Con lo cual exigimos la puesta en marcha inmediatamente de obras en este tramo de la 68. De hecho, una de las cuestiones que va a hacer Teruel Existe es convocar movilizaciones en defensa del inicio inmediato de las obras en esos tramos de la 68. No podemos consentir que tras 20 años de espera todavía se nos pongan más excusas para no ejecutarlo. Y una de esas excusas peligrosas fue incluso el anuncio que también comentó el consejero el otro día, que el Ministerio había ofrecido hacer las variantes de Híjar y Azaila, creo recordar, con anterioridad a los tramos de la autovía. Eso es un sinsentido. Hay proyectos ya redactados, los de las variantes habría que redactarlos, hay proyectos redactados para iniciar la autovía. Eso puede esconder una posposición de las obras de la autovía sine die, con lo cual, ojo, cuidado con esas variantes. Lo que queremos es que se ejecute ya toda la autovía hasta Ventas de Valdealgorfa, y que se ejecute porque llevamos 20 años esperando. Otro aspecto muy importante, porque es que al final de las conclusiones de esta reunión nos da la impresión en Teruel Existe que estamos volviendo a la casilla de salida de cómo estaban las cosas en enero de 2020. Ya han pasado 5 años, prácticamente 4 o 5 años. Respecto a la A40, aducir que el Ministerio piensa que hay problemas medioambientales en el trayecto entre Teruel y Cuenca. Esa es una burda excusa, como se ha deducido muchas veces, para no construir esa autovía, para no invertir ese dinero en ese tramo de autovía, probablemente destinarlo a otras inversiones en otros territorios. Los daños medioambientales que supuestamente existen en ese tramo han hecho que ese trazado sea, según declaraciones del propio Ministerio de Transportes, el tramo con más concienzudamente, prolija y técnicamente analizado de toda la península. Sobre ningún tramo de carretera se ha analizado tan a fondo su repercusión medioambiental como ese tramo. Y todo lo que hay son excusas, como excusas fueron las que llevaron la declaración negativa de la autovía A40 en 2008, cuando aducía su estudio de impacto ambiental que había problemas. El principal problema era que iba a afectar a un bosque fluvial, que luego, cuando fuimos allí, resultaba que no era ningún bosque fluvial, era una plantación de chopos, para una explotación forestal de chopos que incluso cuando llegamos a verlo estaba ya
talada y cortada. Es decir, se ha utilizado las excusas medioambientales para justificar una decisión política de no construir esta autovía, con lo cual exigimos inmediatamente también la continuación con el proceso de tramitación de la A40, igual que de la A25. Ahora también se nos dice, también empiezan a aparecer como problemas medioambientales en la A25, con lo cual queremos trasladar nuestra posición. Ya lo hemos dicho muchas veces, esas autovías están todas aprobadas por unanimidad, tanto en el Congreso de los Diputados como en las Cortes de Aragón. Está aprobado que no se admite la solución 2+1, sino que Aragón y Teruel exige la construcción de autovía con 2 carriles en cada sentido. Está reiteradamente exigido, reiteradamente prometido. Lo que exigimos es que se cumplan, que se cumplan. Y como no se cumplen, vamos a iniciar movilizaciones para reivindicarlas de nuevo. Poco más queremos decir, simplemente que no se puede ir, que exigimos que el Gobierno de Aragón tenga mucha mayor beligerancia cuando se reúne con el Ministerio de Transportes, que defienda de verdad y a fondo las infraestructuras históricamente reclamadas en Teruel, que haga lo indecible para que esto se consolide y no se conforme con admitir, en pos de una buena relación con el Ministerio, no se conforme con admitir lo que el Ministerio le transmite. Nos da la impresión que hemos vuelto atrás, no son solo 2 pasitos atrás, hemos vuelto atrás 4 o 5 años y no podemos seguir en ese aspecto consintiendo que estas infraestructuras reiteradamente prometidas a la provincia no se ejecuten. Con lo cual, simplemente denunciar que no se puede posponer más la A68, que vamos a iniciar la convocación de movilizaciones en defensa de esa infraestructura y que diríamos, el Gobierno de España tiene que de verdad empezar a cumplir con sus compromisos con la provincia de Teruel y el Gobierno de Aragón tiene que exigírselos de una manera beligerante. Muchas gracias.